Vamos a continuar con el congreso, el foro de la Universidad Francisco de Vitoria y UNIR iberoamericano, latinoamericano, en el cual vamos a tener una mesa de lujo. Yo simplemente soy moderadora, o sea que les voy a ir dando la palabra a ellos para poder que puedan exponer una idea sobre, o varias ideas sobre, veremos a ver si hay mucha discusión o no, sobre cuál va a ser la realidad y cuál es la realidad actual de Latinoamérica y la geopolítica, la relación con distintos actores, distintos continentes, distintos bloques que en este momento se están produciendo, históricamente existían y ahora se están reproduciendo en algunas ocasiones. Para ello vamos a contar con Carlos Malabud, que es el investigador principal del Real Instituto Elcano, profesor catedrático de la UNED, con una gran experiencia en la docencia y que tiene una de las personas referentes en España con respecto a Latinoamérica, acompañado también del investigador también asociado Rogelio Núñez, que también es profesor de esta casa en el Máster de Acción Política y también otro referente historiador de Latinoamérica, y con Florentino Portero, que es también profesor de esta casa, director del Instituto de Política Internacional, profesor también y maestro de muchos. La dinámica que vamos a tener es una dinámica en la cual la idea es que les vamos haciendo preguntas también y ellos nos van a ir respondiendo un poco cuál es su opinión. Para empezar, con aquello de ser profesora de Unión Europea y de estar aquí en un entorno europeo y la situación actual, ¿cómo ven cómo está influyendo la guerra de Ucrania y la invasión de Rusia de Ucrania dentro de las relaciones que tiene Latinoamérica con el resto de Europa, con Europa, específicamente con Rusia, y el impacto que está teniendo y los posibles bloques que se están creando dentro de Latinoamérica con respecto a esta crisis? Sí, yo creo que vamos por primero Carlos, luego Rogelio y luego Florentino. Gracias, buenas tardes. Quizá lo primero que habría que comenzar diciendo es que América Latina en este momento es una región fragmentada y heterogénea. Y cualquier mirada que se eche sobre ella para ver cuál es su inserción internacional o sus respuestas a las distintas crisis internacionales tiene que partir precisamente de esta realidad, ¿no? Es decir, al ser una región fragmentada y heterogénea, esto implica que es prácticamente imposible alcanzar los más mínimos consensos en cualquier tema de la agenda regional e internacional. Y esto ya nos da un punto de partida inicial. Y la segunda premisa que me gustaría tocar para poder luego avanzar es que la inserción internacional de América Latina es muy peculiar. El interés de América Latina en aquellos temas de la agenda global se centra básicamente en aquellas cuestiones que la afectan directamente. En aquellas otras que tienen un interés relativo o menor, los países de la región suelen ponerse de costado. Como decía Emilio Lamo de Espinosa, el anterior presidente del Real Instituto Elcano, en temas internacionales América Latina ni está ni se la espera. Lo cual de alguna manera es una declaración de intenciones bastante contundente. Dicho esto, lo que sí es evidente es que, como no podía ser de otra manera, la invasión rusa de Ucrania sí impactó en la región. A priori vemos la conformación de tres grandes grupos de países. Un primer grupo de países que apoyan a Rusia, un segundo grupo de países que intentan mantener una cierta distancia o una cierta neutralidad, y un tercer grupo integrado por aquellos países más partidarios de Occidente. Lo que ocurre es que las líneas divisorias entre estos tres grupos no son muy rígidas, son muy flexibles, sobre todo en el grupo 2 y el grupo 3. En el grupo 1, aquellos países que apoyan a Rusia, tenemos tres casos muy marcados, que son Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Pero luego hay países como Bolivia, por ejemplo, que en función de quién hable, pues cambian o se modulan las posiciones. Pero también es verdad al mismo tiempo que en las votaciones en los organismos multilaterales, sean Naciones Unidas, la Organización Mundial del Turismo, la OEA, la Organización de Estados Americanos, el grueso de los países votó en contra de la invasión rusa, de las posiciones rusas. Pero en líneas generales lo que está claro es que, primero, ningún país de la región, más allá de sus posiciones en las votaciones en estos organismos internacionales, ha apoyado las sanciones. Y esto es coherente también con lo que hacen otros países africanos o asiáticos. Y en segundo lugar, tampoco hay así declaraciones muy entusiastas de respaldo a la posición occidental. Ni siquiera un país como Colombia, que es de los más fervientes defensores de las posiciones europeas o de Estados Unidos, y que por un lado es miembro de la OTAN, al menos de momento, veremos qué es lo que decide el próximo gobierno, que es miembro de la OTAN y que es un aliado preferencial extra-OTAN de Estados Unidos, pues tampoco ha tomado una posición muy rotunda en el tema. Y finalmente lo que está claro es que la crisis afecta claramente a la región, la afecta desde la perspectiva económica, es decir, inflación, problemas en el abastecimiento de combustibles, fertilizantes, alimentos, problemas en la balanza de pagos y en la forma de cubrir las obligaciones financieras que tienen. Pero a la vez es una fuente de oportunidades, toda vez que la región es productora de materias primas, alimentos, combustibles, minerales, productos, algunos muy demandados en este momento. Pero aquí la gran duda es si podrán los distintos países de la región beneficiarse de esta oportunidad de precios en alza de las materias primas. Un solo ejemplo. Colombia es exportadora de petróleo y de gas. La cuestión es, el nuevo presidente electo, Gustavo Petro, ha señalado claramente su apuesta anti-extractivista, es decir, en contra de seguir ampliando las exploraciones petrolíferas. Pero una cosa es cerrar el grifo de las exportaciones de gas y petróleo con el crudo a $20 barril y otra cerrarlo con el crudo a $120 barril. Y más cuando entre tus promesas electorales está financiar importantes paquetes de reformas sociales. Y como dice el refrán, sin petróleo no hay paraíso. Entonces, ¿cuál de las dos partes va a incumplir Petro? ¿Su apuesta anti-extractivista para mantener su vocación por el ecologismo, la economía verde, circular, etcétera, etcétera? ¿O las promesas de beneficiar a los sectores sociales más postergados? ¿Cuál es tu opinión sobre...? Muchas gracias a todos los asistentes y a la universidad y al Foro Hispanoamericano por la invitación. Yo iba a empezar de otra manera, pero Carlos me ha tentado y eso está muy mal, que la tentación. Yo en las tentaciones siempre caigo, además. Pues yo recuerdo que Hugo Chávez, que Dios le tenga en su gloria, dijo que iba a conseguir que Venezuela dejara de depender del petróleo. Bueno, yo lo dejo ahí. Bueno,
Y lo consiguió, como es evidente. Y Solina dice que quizá no haya debate, pero yo he venido con ánimo hoy de crear un poquito de polémica y así nos podemos divertir un poquito más todos. Yo creo que si Ucrania, la invasión rusa a Ucrania muestra algo, es que América Latina, por desgracia, no es más que una expresión geográfica, nada más. Esa falta de voz, esa falta de presencia internacional se ve en cada una de las crisis internacionales por las que pasa el mundo, que América Latina no tiene ningún tipo de protagonismo, tiene una situación absolutamente periférica y en muchos casos una posición absolutamente ancilar con respecto a otras potencias, que ya no es solamente Estados Unidos, porque el mundo se ha hecho mucho más heterogéneo. Y la culpa, muchos creerán que la tiene el malvado Washington y la malvada Casa Blanca, pero la principal problema son los propios latinoamericanos, que están desunidos, están enfrentados, no se saben vender bien, no se saben hacer importantes en los foros donde tienen que ser importantes, y todo esto conduce a esta posición, ya digo, tan periférica de América Latina. América Latina sigue soñando reiteradamente con la aparición de un Simón Bolívar, que tanto ha estudiado Carlos, y hace unos meses ese Simón Bolívar redivivo era Boric, pero ahora parece ser que el nuevo Simón Bolívar, este ya toca más cerca, puede ser Petro. Bueno, quizá la cuestión es que no tenemos que estar a la espera, o no tendrían los latinoamericanos que estar a la espera de un nacimiento de un nuevo Simón Bolívar, sino crear instituciones de largo plazo, bien fundamentadas, despersonalizadas, que no dependieran tanto de un Simón Bolívar, de un Hugo Chávez, de una personalidad extraordinaria por una causa o por otra, y también desideologizadas, porque hemos pasado de hace 20 años un giro a la izquierda, donde se crearon fundamentalmente instituciones tendentes hacia una determinada ideología. Cuando el giro fue hacia la derecha, se crearon otra serie de instituciones con otra tendencia ideológica, y me temo que en este nuevo giro en el que teóricamente nos encontramos, y que yo no creo tanto en él, pero bueno, eso sería más otra charla, quizás se vayan a crear otro tipo de instituciones. Hay que trabajar en el largo plazo. ¿Ustedes se imaginan que desde los años 50 Europa hubiera creado una tras otra instituciones de diferente carácter y tendentes a los vaivenes políticos al interior de cada país? Evidentemente no estaríamos en este momento con la Unión Europea tal y como la tenemos, con todos sus defectos, pero a Dios gracias existe, y el tema de la integración europea evidentemente no habría avanzado como ha avanzado. Con lo cual, para resumir, creo que Ucrania no ha hecho nada más que volver a poner sobre la mesa los inmensos déficits que tiene la región. Me parece que te ha dejado encima de la mesa, no sé si mediar entre los dos, no creo que sea necesario, pero ¿cuál es tu opinión sobre ese posicionamiento frente a Rusia y su poder? Solina, buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores por su amable invitación a participar en este acto, del que estoy encantado. Bueno, como soy el último, lo tengo un poquito más complicado porque ya se han dicho muchas cosas, pero por tratar de aportar algo. Primero, a nadie nos ha sorprendido la posición general de los Estados de América Latina sobre el conflicto, porque era la tradicional. No queremos líos, marcamos distancia. Sin embargo, la realidad hoy es muy distinta de la que hemos vivido décadas o años anteriores. Y en esta nueva realidad hay que tratar de entender cómo se está acomodando. Para los Estados de América Latina, que tradicionalmente son defensores, casi diría que fundamentalistas, del principio de no intervención en asuntos internos de un Estado soberano, lógico cuando uno tiene un vecino como es Estados Unidos, el que Rusia haya invadido un Estado soberano, un Estado que Rusia había reconocido como Estado independiente y que Rusia, tiempo después, a través de un memorándum firmado en Budapest, se comprometió no a reconocer, sino a defender la soberanía de Ucrania. Todo esto, para los países de América Latina, evidentemente, es una violación y un precedente tan grave que les tiene que preocupar. ¿Cómo le preocupa a China? En estos momentos China está defendiendo a Rusia y lo va a seguir haciendo, pero es evidente que a China mucha gracia no le ha hecho la invasión rusa sobre Ucrania. ¿Por qué no encontramos una respuesta radical de los países de América Latina ante algo que en el fondo les preocupa mucho? Bien, para eso tenemos que entender qué está pasando hoy con Estados Unidos,
cómo Estados Unidos es percibido en la región, cómo Estados Unidos es percibido en el mundo. El presidente Biden responde a la agresión, responde a la invasión mediante la declaración de una guerra económica. Y en ese momento solicita a todos los estados que se sumen. En perspectiva puramente diplomática podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el fracaso es monumental. Solamente los Estados europeos, porque estamos directamente involucrados, hemos respondido. Y estamos respondiendo con un coste muy alto. Coste en quiebra de cadenas de suministro, en quiebra de cadenas de valor, en alza de los precios, consiguientemente inflación, etcétera, etcétera. América Latina ha respondido en ese sentido igual que el espacio Indo-Pacífico. El espacio Indo-Pacífico está muy preocupado por India, y en estos momentos India está dando respaldo a Rusia. Lo que hay detrás es sencillamente una falta de confianza respecto al papel de Estados Unidos en el mundo. Para los que en el fondo somos dinosaurios de la Guerra Fría, he aquí uno de ellos, el papel de Estados Unidos en la conformación del bloque occidental y consiguientemente en el liderazgo de la política mundial es tan obvio que ni se discute. El problema es que el tiempo ha transcurrido y ya no es percibido así, aun siendo la potencia económica más importante del mundo, obviamente. Para poder ejercer liderazgo, uno tiene que saber quién es y a dónde va. Y Estados Unidos, como el resto de las potencias occidentales más desarrolladas, está viviendo una crisis cultural profunda que lleva a una profunda división a la hora de hacer política. Ya encontramos con la presidencia de Obama un retraimiento llamativo respecto a la política tradicional de Estados Unidos. Trump enunció el America First, es decir, renunciamos a dirigir. En todo caso, respaldaremos cuando nuestros intereses estén sobre la mesa. Ahora Biden trata de reconstruir el multilateralismo tradicional, pero con matices, pero en el mes de noviembre los republicanos recuperan la Cámara Alta, sino las dos cámaras del Capitolio. Por lo tanto, en estos momentos pensar que es sensato acompañar a Estados Unidos en una política de medio y largo plazo, pues no es algo que levante realmente pasiones. Si a esto sumamos que América Latina está viviendo una etapa de giro profundo a la izquierda, evidentemente esos países, esos gobiernos, mejor dicho, no sienten una llamada natural a visitar Washington y acomodarse con las políticas de Estados Unidos. Bien, para mí lo fundamental es que el reflejo de la crisis de Ucrania sobre América Latina es un caso más del reflejo de la crisis de Ucrania sobre el conjunto del planeta. En estos momentos el planeta empieza a percibir que sí, es verdad, también en política internacional estamos viviendo un cambio de época, que el liderazgo norteamericano no es el que fue y no va a ser, por lo menos durante un tiempo, algo previsible y consiguientemente algo en lo que podamos confiar. De ahí que cada cual tenga que acomodarse en la medida de sus posibilidades, teniendo en cuenta sus circunstancias geográficas, históricas, económicas, etcétera, etcétera. Dicho esto, Isolina, creo que he hablado más de la cuenta. No, estupendo, muchas gracias. A ver, has hablado de desfragmentación, ¿no?, de la región, has hablado de la despolitización de las instituciones, ¿no?, y de quién es y a dónde vamos, ¿no? Quién eres y a dónde vas como principio. Entonces, una pregunta que surge, hablando también desde el contexto europeo, es las posibilidades de integración de la región, ¿no? También has hablado de las nuevos procesos electorales, como han cambiado el color de la región, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos esperar un proceso de integración que pudiera llegar a convertir a Latinoamérica en tener una integración horizontal en el modo de la Unión Europea o vertical en determinadas cuestiones, y hasta qué punto podemos estar ante una construcción de nuevas instituciones o ante una deconstrucción de otras instituciones, y cómo podría llegarse a hacer un proceso de integración un poco más estructurado. Yo intento no hablar mucho no hacer mucho hincapié en la comparación entre la integración europea y la integración latinoamericana, entre otras cosas porque provoca melancolía, ¿no?
y esto me provoca temor. Pero dicho esto, Rogelio antes mencionaba a Simón Bolívar y también hacía una pequeña incursión en torno a las diferencias entre la integración europea y la latinoamericana. Quizás si hubiera que elegir una sola palabra para calificar el estado actual de la integración latinoamericana, que por otro lado es prácticamente contemporánea de la integración europea en cuanto a su nacimiento, las dos son hijas de la Segunda Guerra Mundial, pero una está donde está y la otra también está donde está, aunque no en el mismo lugar precisamente. Decía que si había que utilizar una sola palabra para hablar o para calificar a la integración latinoamericana es crisis. Es decir, el proceso de integración regional en América Latina está sumida en una profundísima crisis. Y prueba de ello es que la mayor parte de las instancias de integración surgidas en la primera década del siglo XXI, al amparo del proyecto chavista, han prácticamente desaparecido. Es el caso de UNASUR, es el caso del ALBA. Hoy está habiendo intentos, al menos retóricos, el problema es que no pasan de la retórica, de recomponer este movimiento. 3 días atrás, sin ir más lejos, López Obrador hizo una clara apuesta por algo que ya defendió en su día en la Cumbre de las Américas su ministro de Exteriores, su secretario de Exteriores, Marcelo Ebrard, que es crear un gran proceso de integración, ya no regional latinoamericano, sino hemisférico, incluyendo al Caribe y Estados Unidos y Canadá. Y esto según el modelo europeo. Claro, si seguimos el razonamiento de López Obrador, esto ya está condenado al fracaso. ¿Y por qué está condenado al fracaso? Porque la vocación integracionista de Estados Unidos no es 0, es menos 20. Entonces, ¿hacia dónde vamos a ir? Y el otro elemento que condena al fracaso todo este proceso es la insistencia, que no es solo un patrimonio de la izquierda ni un patrimonio bolivariano, sino que es algo compartido por todas las fuerzas políticas y de igual acción de izquierda, de derechas, medio pensionistas, populistas, lo que fuera, en hacer de la integración regional una cuestión política ideológica. Ya de esto se había insistido mucho en la primera década del siglo XXI, con un razonamiento del tipo, bueno, recordar, primer giro a la izquierda o primera marea rosa. Entonces el razonamiento era, bueno, ahora que pensamos todos igual, ahora que formamos todos parte del mismo club, que hay una convergencia política e ideológica, ¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo y nos vamos a integrar? Y ese razonamiento es el que se está reproduciendo hoy en día. Pero dato curioso, porque la realidad es muy terca. En ese entonces, como ahora, se hablaba maravillas de la integración, de lo importante que era la integración regional para conseguir el bienestar general de los pueblos latinoamericanos. Pero primero, nunca se definió qué queríamos integrar. ¿Queremos integrar América Latina o queremos integrar América del Sur? Y curiosamente en ese momento coexistían dos proyectos. Por un lado, la CELAC, es decir, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y por otro lado, UNASUR, la Unión de Naciones del Sur. Más de un extravagante, porque en esta profesión hay mucho extravagante, decía que eso era fruto de la creatividad latinoamericana. Textual, es decir, no me estoy inventando nada. Y alguno de esos extravagantes es alta autoridad. Pero bueno, esto es fruto de la originalidad y de la creatividad latinoamericana. Pero claro, es como si en Europa coexistieran, por un lado, la Unión Europea y por otro lado,
la Unión de Naciones del Sur de Europa. Pero en ese momento, cuando ocurría esto, se da la paradoja de que fue el período en toda la historia de América Latina, desde el origen republicano hasta ahora, en que el número de conflictos bilaterales que no respondían a la dinámica del trazado de límites, porque generalmente, tradicionalmente, todos los conflictos bilaterales en América Latina tenían que ver con cuestiones fronterizas. ¿Por dónde pasa la frontera? ¿Dónde trazo el límite entre un país y otro? Pues no. En ese momento los conflictos no eran por cuestiones limítrofes, sino por cuestiones económicas o políticas. Algo que nunca había ocurrido. Y la mayor parte de ellos entre gobiernos teóricamente de izquierdas. Por ejemplo, el conflicto de las papeleras entre Uruguay y Argentina, la expropiación de las refinerías por Evo Morales, que afectó a Petrobras con Lula, conflictos entre Paraguay y Brasil por la fijación de precios de electricidad, etcétera, etcétera. Entonces, gran exceso de retórica por un lado, pero el nacionalismo fijaba límites muy precisos a la posibilidad de que la integración avanzara. Y hoy se vuelve a caer en el mismo error, es decir, eso de tropezar 2 veces o n veces con la misma piedra, ¿no? Es verdad que hoy está México dentro de la ecuación, que no estaba cuando Chávez, y que probablemente en octubre, aunque con algún signo de interrogación, pero bueno, asumamos que probablemente en octubre también Brasil va a entrar dentro de la ecuación. Pero, ¿va a ser suficiente eso para impulsar la integración regional? ¿Va a ser suficiente que Brasil y México estén dentro para solucionar las grandes contradicciones existentes entre uno y otro país, que son enormes? Y luego hay otro elemento, y es, si Chávez, con todos los recursos disponibles que tenía, que hoy no están, con el gran liderazgo regional que tenía, que hoy no lo tiene ninguno, no pudo avanzar en esa línea, ¿podrá AMLO ir por ese camino? Yo tengo mis serias dudas. Bueno, yo Julio, no voy a poder... complicado porque... Sí. No voy a discrepar mucho de Carlos, de hecho hasta le voy a robar alguno de sus reflexiones y alguno de sus escritos, porque yo creo que hay 5 razones por las que no va a ser posible impulsar la integración latinoamericana. 3 son de paternidad de Carlos, no me la voy a apropiar, ni mucho menos. Efectivamente, la falta de liderazgo, él lo ha dicho muy claramente. Brasil y México, que serían los llamados históricamente, a haber liderado la región, han vivido eternamente de espaldas el uno al otro. Es como si Alemania y Francia hubieran seguido en una dinámica de pugna entre ellos. Evidentemente, la Unión Europea difícilmente habría podido surgir como ha surgido. Y Brasil ha tenido sus prioridades, que muchas veces han estado muy lejos de la región, y México ha estado constantemente mirando hacia Estados Unidos. Es verdad lo que dice Carlos. López Obrador, que por cierto dijo que no se iba a ocupar de la política internacional, sí se ha ocupado bastante más de lo que yo, por ejemplo, preveía, pero es que a López Obrador le quedan 2 años. Dentro de 2 años se acaba su mandato. No sé quién le va a suceder, pero dudo mucho que tenga la capacidad y el liderazgo para impulsar la ambiciosa agenda internacional que ha asumido López Obrador. Tampoco existe, como muy bien dice Carlos, Hugo Chávez, que aunque sea políticamente incorrecto, hay que reconocer que la última persona, el último líder político que ha tenido una idea de lo que quería ser América Latina fue él. Evidentemente es una idea que yo ni comparto ni asumo, pero él tenía una idea, tenía un proyecto, tenía petrodólares, eso también es muy importante, y tenía carisma, todo hay que reconocerlo, pero eso desapareció. Luego, 2 ideas más que sostiene Carlos y que las ha
citado, que es el exceso de nacionalismo en América Latina como una imposibilidad de ceder soberanía para impulsar la integración, el exceso de retórica, que también ha hablado Carlos sobre ello, y yo añado dos más, que estos sí que son de mi cosecha. Uno, en alguna ocasión Carlos no ha estado muy de acuerdo conmigo, así podemos discutir, que es la falta precisamente de lo que yo decía antes, de chequera. Es decir, faltan fondos para impulsar una integración. Las integraciones no son procesos baratos, ni muchísimo menos. Chávez tenía la chequera, y esa chequera se le acabó a Chávez, al sucesor de Chávez y a toda América Latina. Y por último, y esto ya más es coyuntural, los inmensos problemas que afronta cada uno de los países de la región, problemas de estabilidad política, de estabilidad y gobernabilidad de las democracias, inmensos problemas económicos de una región que está al margen de la cuarta revolución industrial y sobre todo una inmensa desafección política que nos hizo vivir entre 2019 y 2021 una serie de movimientos sociales y protestas, y que yo ya auguro, está ocurriendo en estos momentos en Ecuador, pero va a ocurrir en más países de la región, que las protestas sociales se van a repetir y van a poner en peligro a muchos gobiernos de la región. Con lo cual, estos 5 elementos, Isolina, me llevan a ser pesimista. Bueno, creo que Monet y Schuman son dos personas, y todo el grupo de los padres fundadores realmente es un momento en la vida, no sé, o sea, son padres fundadores por algo, ¿no? No hay todos los días unos padres fundadores. El problema es que mientras en Europa los padres fundadores son abogados, economistas, políticos, en América Latina los padres fundadores son espadones. Son Bolívar, son San Martín, el Che Guevara, Martí, Fidel Castro. Sí, que tienen otro espíritu de construcción y de liderazgo, podríamos hablar. Como se diría ahora, otro relato. Sí. Vamos a ver, para plantearlo de otro punto de vista. Desde el año 45 venimos tratando de construir lo que hemos llamado el orden liberal. Ese orden liberal parte de la idea que si no generamos riqueza, no constituimos clases medias, si no generamos riqueza, no podemos constituir estado de bienestar. Clases medias y estado de bienestar son la garantía del dique al radicalismo, venga desde el fascismo o venga desde el comunismo. En toda esta lógica y en el debate, digamos, de lo que es la política internacional, el concepto de integración ha estado muy presente. Antes decía Rogelio, ya no sé si es Rogelio o Carlos, el papel de Estados Unidos en arrancar estos movimientos de integración. Uno de los secretos mejor guardados en el entorno europeo es la responsabilidad norteamericana en crearlo. O sea, sin el plan Marshall no hubiera habido proceso de integración europeo. Y todo lo que tiene que ver con el European Recovery Program, con la OCDE, fue fundamental para todo ello. Esta racionalidad inevitablemente la trasladamos al espacio Indo-Pacífico o la trasladamos al espacio de América Latina. Y por lo tanto, desde hace muchos años venimos hablando de eso porque es una necesidad, porque es objetivamente, digamos, lo sensato. Nosotros, como sabes, porque hubo un tiempo en que participaste en esta aventura, tenemos un máster de formación de políticos al que habitualmente vienen muchos alumnos de Latinoamérica, y uno de los temas favoritos de investigación es el movimiento de integración europea para ver posibilidades de trasladarlo a América Latina. Todo esto me recuerda el penoso debate y aburrido donde los haya sobre la defensa europea. Que la defensa europea o la acción exterior europea es una necesidad es tan obvio que no vale la pena perder de 5 minutos. Que es imposible es tan obvio que no vale perder de 5 minutos. Pues esto es un poco lo mismo. O sea, no va a haber porque no puede haberlo, por muy necesario que sea. El que algo sea necesario no quiere decir que sea posible. Es algo, en el fondo, muy sencillo. Estados Unidos debería tener un papel muy importante porque tiene la capacidad muscular. Pero ha sido Estados Unidos quien ha puesto el freno absoluto en los grandes espacios de libre mercado, tanto en América Latina como con Europa o como con Asia. El America First de Trump implicó sencillamente esto, la renuncia a involucrarse en otros estados. Por lo tanto, yo creo que hay que ser realistas, no perder demasiado el tiempo y dejar de pensar que esto va a ocurrir. Que ahora hay mayoría para dar forma a una determinada manera de construirlo en clave izquierdista,
de nuevo volvemos a confundir planos. O sea, hay gente que es muy capaz de destruir, pero construir es muy complicado. Hace falta un Monet, o sea, gente preparada, trabajadora, seria, responsable, que van peldaño a peldaño levantando un edificio. Destruir es lo fácil y para eso hay un montón de candidatos que están ocupando puestos muy importantes en la región. Yo, como me ha tocado dirigir varios de esos TFMs sobre el proceso de integración, reconozco que hay efectivamente una de las dificultades, creo que te volveremos a utilizar la bibliografía citada para ver las dificultades de la integración y compararla, ¿no? Hay un elemento que estamos hablando que está, al final la política internacional se construye gracias a los estados, ¿no? y a la política nacional. ¿Y qué está ocurriendo, ¿no? ¿Por qué creéis que hay ahora mismo ese movimiento de elecciones que está llevando a que estén ganando partidos de izquierdas y qué impacto eso va a tener en esa política, lo habéis dicho en un momento determinado, ¿no? Con los bloques que se estaban dando, y que se están dando y cómo eso va a tener un reflejo en sus relaciones internacionales, ¿no? Con Estados Unidos, con Europa, y luego hablaremos de China, que ahí te voy a preguntar también qué es lo que piensas. Bueno, Sí. bueno, yo antes lo he comentado, yo soy muy contrario al tema de los giros. Digo que como hablamos tanto de giros, América Latina se está mareando, tanto giro a la derecha, tanto giro. Es algo más complejo que giros. Lo que hay, sobre todo de 2013, es un progresivo malestar social por el empeoramiento de la economía regional. Una economía regional que vivió un boom económico entre 2003 y 2013, la década dorada se la llegó a llamar, y esa década dorada acabó. Y esa década dorada, desde un punto de vista económico, en su final ha tenido una consecuencia social, que es un creciente malestar de esas clases medias que habían surgido desde principios de siglo y que han visto deteriorar sus expectativas y su día a día, ¿verdad? ¿Y cómo se ha traducido eso? Pues se ha traducido en un constante y reiterado voto de castigo a quien estaba en el poder. Entre 2013 y 2018, más o menos, ese voto de castigo iba contra quien estaba en el poder. ¿Y quién estaba en el poder? Los de la teórica giro a la izquierda de principios de siglo. De ahí surgieron figuras como Macri, como el segundo gobierno de Piñera, etcétera, etcétera. Como la situación no ha hecho más que deteriorarse, por la pandemia también, pero la pandemia no ha hecho más que acelerar los problemas estructurales que tenía la región, ahora ese mismo electorado tan desafecto y tan malhumorado como antes, he dicho malhumorado, en realidad es cabreado, y no es la palabra perfecta, y crecientemente cabreado. Bueno, pues ese crecientemente cabreado, ¿en qué se traduce? Se traduce en, de nuevo, otro giro político de confiar en figuras que vienen teóricamente de la izquierda o de no se sabe dónde, porque tenemos, como bien saben ustedes, un Rodolfo Hernández que ha estado a punto de ganar las elecciones, ha pasado a segunda vuelta y se lo ha puesto bastante complicado a Petro, y era un outsider, yo digo, y esto en un artículo que estamos escribiendo Carlos y yo, no me he atrevido todavía a escribírselo porque me va a regañar, pero Rodolfo Hernández es la perfecta traducción de la política del cuñado. El cuñado que cuando va a ser... que tiene en 2 patadas te soluciona, como yo tenía uno, me decía, yo en 2 patadas soluciono el tema de ETA. Hombre, un poquito más complicado debe ser la cuestión. Bueno, pues ese cabreo institucionalizado en la población da como resultado estos vaivenes, más que giros, y este apoyo a figuras totalmente ajenas a la normalidad dentro de lo que cabe. En cuanto a lo que me preguntas de qué consecuencias tiene con respecto a las relaciones con Estados Unidos, bueno, eso va a depender de cada uno de los perfiles de las figuras políticas. Por ejemplo, Nayib Bukele, que viene de la izquierda, pero ahora encabeza un régimen bastante iliberal y en muchos aspectos autoritario, está enfrentado totalmente con la administración de la Casa Blanca, mientras que Petro, en sus primeros pasos al menos, ha tendido puentes a esa misma Casa Blanca, con lo cual digamos que es bastante... O por ejemplo López Obrador, adalid de la izquierda, que se llevaba a partir un piñón con Trump frente a los problemas
tan graves y las tensiones tan graves que tiene con Biden, aunque bueno, esto también tiene sus vaivenes, que incluso, como saben ustedes, López Obrador ha boicoteado la Cumbre de las Américas y no ha acudido a esa cumbre en muestra del rechazo a la política de la administración Biden con respecto a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pues muchas gracias. ¿Qué piensas tú también desde el punto de vista de los Estados Unidos, esa visión de Latinoamérica, con esos cambios de gobierno? ¿Cuáles pueden ser las prioridades también de una administración como la de Biden, que es un poco complicada también, ¿no? Bueno, la administración Biden intentó recuperar el tiempo perdido en Ucrania, convocando hace nada la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, y la cosa muy bien no le salió. Creo que era ayer un periódico español titulaba «Estados Unidos da la espalda a América Latina». Bueno, esto es como dar la espalda a la ola del tsunami. O sea, el tsunami llega, te va a arrasar, le puedes dar la espalda, ponerte de perfil o hacer el pino, pero el tsunami te lleva por delante. Y Estados Unidos va a vivir las consecuencias de este cambio, que duda cabe. Pero por otro lado, Estados Unidos es muy consciente de que lo que está pasando en América Latina es la variante latinoamericana de un problema que es occidental, que es la crisis de los sistemas políticos. Y en cierta medida la crisis de la democracia, empezando por Washington, donde un cornudo dirigía unas masas que asaltaba el Congreso no hace mucho tiempo, ¿no? Y ya, digamos, está generándose todo un género literario, valga la redundancia, sobre la crisis de la democracia en Estados Unidos. Si cruzamos el charco y venimos aquí, aquí también tenemos problemas. ¿Qué fue del sistema de partidos italiano? ¿Qué fue del griego? ¿Qué fue del francés? Y podríamos seguir, ¿eh? Y bueno, sencillamente el mundo está cambiando, los sistemas políticos no están funcionando y, como antes decía Rogelio, la secuencia de la crisis del año 2008, el COVID y ahora la gran crisis post-COVID de inflación, todo esto está provocando un malestar social enorme y la gente pierde fe en sus élites, y al perder fe en sus élites apuesta por atajos, apuesta por estos listos que en dos operaciones te resuelven un problema. Los cuñados de este mundo, que hay muchos, están dispuestos a resolver muchos problemas. Estados Unidos lo que ve es su impotencia, y que en el caso de los republicanos es no va con nosotros, y en el caso de los demócratas es va con nosotros pero no sé qué hacer. Por tanto, es una combinación de egocentrismo y de impotencia. Pero al final todo esto nos va a llevar a replantear muchas cosas. Estamos en el año 46, para entendernos. O sea, sabemos que el pasado ya no tiene continuidad y que hay que revisar en profundidad lo que son las relaciones. Y no va a ser en absoluto fácil. Entre otras cosas porque hemos perdido el liderazgo norteamericano, que es el único posible. Bueno. Todavía estamos aquí, ¿no? Los europeos, para poder hacer algo, ¿no? Veo que tu europeísmo te sigue absolutamente, vamos. Por todos los poros de la piel. No, aquí, digamos, un poco al hilo de lo que planteaban Rogelio y Tino, hay una pregunta que emerge, ¿no? Y que en realidad está presente desde que hablábamos de Ucrania. Y es si en el contexto actual, en la actual coyuntura, en un momento en que las áreas de influencia geopolíticas están cambiando, en el cual, como bien mencionaba Tino, las cadenas globales de valor y de abastecimiento también se están modificando, en que va a haber una apuesta cada vez más clara, me parece, por eso que alguien definió como el nearshoring o el friendshoring, si América Latina va a tener un nuevo protagonismo internacional. Por un lado, es cierto que Estados Unidos y la Unión Europea necesitan reformular sus alianzas, fortalecer sus alianzas, pero ni en Europa ni en Estados Unidos todos están de acuerdo con este planteamiento. Hay gente que sí y gente que no. Por ejemplo, el otro día salió una carta de 15 países instando a la Unión Europea, 15 Estados miembros de la Unión, instando a la Unión Europea a retomar la política librecambista, apostar por firmar y refrendar tratados de libre comercio, pero así como hay 15 países favorables de esto, hay 12 o que están en contra o que no están directamente, que es un número bastante apreciable. Y al mismo tiempo está la gran duda de si
América Latina va a estar a la altura de esas expectativas. Bueno, nosotros queremos reformular las alianzas, pretendemos una y otra vez que América Latina es parte de Occidente, o como diría Alain Rouquier, del extremo occidente, pero bueno, el occidente al fin de cuentas. Pero va a estar a la altura de América Latina. Y aquí, volviendo a tu pregunta inicial sobre la relación entre Estados Unidos y los nuevos gobiernos, pues quizás habría que puntualizar un poco aquello de que generalizar sobre América Latina es complicado, y si generalizar sobre América Latina es complicado, más complicado aún es generalizar sobre las izquierdas latinoamericanas. Es decir, si América Latina merece un doctorado, la izquierda latinoamericana o las izquierdas latinoamericanas, yo no sé cuántos doctorados merecen, o ameritan, que se dice. Porque, claro, ¿qué es la izquierda latinoamericana? Si por un lado tenemos a los tres sospechosos habituales, o como dice Pedro Rodríguez, el eje del chándal, ¿no? Es decir, Hoy salimos de aquí con el eje del chándal y el cuñadismo a nivel internacional, ¿no? titulares no van a faltar. Entonces, tenemos por un lado los sospechosos habituales, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero veamos brevemente qué pasó en la Cumbre de las Américas. Teóricamente, una piedra de toque en la relación de la izquierda latinoamericana con el gran monstruo de Estados Unidos. Bueno, Bolivia no fue. Honduras, con su nueva presidenta recién estrenada, Xiomara Castro, iba a decir viuda, pero no, mujer de Mel Zelaya, el que fue depuesto por un golpe de Estado en su día por intentar modificar la Constitución para ser reelegido, etcétera, 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 tampoco fue. Pero, atención, Gabriel Boric, el nuevo presidente de Chile, teóricamente el símbolo de la nueva izquierda latinoamericana, no solo fue, sino que fue y tuvo una actitud claramente constructiva en relación con la cumbre, tuvo una bilateral con Biden, etcétera, etcétera, etcétera. Pedro Castillo, el surrealista presidente de Perú, que se caracteriza más por el número de ministros que ha tenido que por otra cosa, pues también fue. Cuando teóricamente iba a ser el encargado de introducir el castrochavismo, como dicen algunos, en el Perú y acabar con ese país, cosa que tampoco ocurrió. Recordaba Rogelio, Petro, recién elegido, sostuvo una conversación ni muy larga, pero tampoco ni muy corta, con Biden. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues nadie lo sabe. Es decir, primero, ¿hacia dónde se va a inclinar Petro? ¿Va a ser más amigo de Maduro? O, como declaró en la campaña, más amigo de Boric. Y si es más amigo de Boric, ¿va a denunciar las violaciones de los derechos humanos como hace Boric en Nicaragua, Venezuela y Cuba, o no lo va a hacer? Por cierto, hablando de Nicaragua, hay una cosa que mencionaba Rogelio que es importante, ese es un paréntesis, sobre el voto de cabreo, el antioficialismo, etcétera, etcétera. De las 14 últimas elecciones celebradas en América Latina, en 13 perdió el oficialismo. Y daba igual el color del oficialismo. ¿Cuál fue la única excepción? Nicaragua. ¿Por qué? ¿Porque el oficialismo era mejor? No. Básicamente por el fraude ejercido, por la violencia ejercida en contra de la oposición. Pero
13 de 14 elecciones perdieron los oficialismos. ¿Giro a la izquierda? Pues no lo sé. Es verdad que ganó Petro, que puede ganar Lula, pero ojo, que el presidente en ejercicio, el incumbente que dicen los del norte, el incumbente es Bolsonaro. Y Bolsonaro, como dicen los brasileños, tiene la lapicera, tiene el bolígrafo, es decir, controla el presupuesto, controla los salarios de los empleados públicos, que son muchos, controla los impuestos, controla la agenda. Y esto imprime carácter. Todavía quedan muchos meses que en Brasil son una eternidad para llegar a las elecciones. Es verdad que la economía y el aumento del precio de los combustibles daña a Bolsonaro, pero todavía, o sea que probablemente gane Lula, pero pueden pasar otras cosas, ¿no? Pero por eso digo que la relación de la izquierda latinoamericana con Estados Unidos es complicada, ¿no? Es decir, porque hay otra cosa en medio del enfrentamiento creciente en América Latina entre China y Estados Unidos, que reproduce el enfrentamiento global. Pues, ¿y si Rusia termina convirtiéndose en el medio plazo, que es una opción no descartable y que como tal debemos barajar, en una especie de satélite de China? ¿A quién va a exportar Rusia sus hidrocarburos, sus fertilizantes, sus alimentos, sus minerales? A China. Y si Rusia exporta todo eso a China, ¿se mantendrá el interés de China en América Latina? ¿Será igual? ¿O habrá que empezar a cambiar el chip? Habrá que empezar a pensar de otra manera. ¿Y cómo va a reconfigurar todo eso el espacio latinoamericano? Y esa es la pregunta que yo recojo y te hago, que es, como ves, nada original. Para la inteligencia lo utilizo para la inteligencia. La inteligencia nada artificial. Y es China en el contexto internacional y en el contexto y en su relación con Latinoamérica, ¿no? Están saliendo últimamente, además, muchos informes al respecto de China. Ha habido hace poco un informe de la Konrad Adenauer, de una fundación alemana muy importante, sobre los instrumentos de penetración dentro de la región. ¿Cómo ves esa penetración dentro de la región y cuál crees que puede ser esa relación, efectivamente siendo el resto un posible satélite y siendo utilizado por China para sus intereses, ¿no? No sé si darte gracias por la pregunta. En cualquier caso, digamos, la humildad debe acompañarnos siempre y, por lo tanto, no ir más allá de lo que la sensatez nos aconsejaría haciendo análisis de esta magnitud. Digamos, cosas que tenemos que tener claras. Nosotros, como españoles, como europeos, vivimos la tensión de que nuestro entorno ha perdido el norte. Ninguno de nosotros tiene en estos momentos una estrategia. Francia no tiene una estrategia creíble, no la tiene Alemania particularmente, que está en un estado catatónico, Estados Unidos está patas arriba, pero eso contrasta con otra parte del mundo y fundamentalmente con otra potencia que tiene una visión estratégica muy clara, que es China. Es verdad que las dictaduras tienen mucho más fácil que las democracias tener estrategias coherentes, porque no están, digamos, supeditadas al vaivén de los momentos electorales y de los cambios de legislatura. Pero la realidad es que China tiene una estrategia que viene de atrás, que no creó Xi Jinping, aunque Xi Jinping la ha matizado, y que para los diplomáticos, para la gente de la élite del Partido Comunista Chino, sencillamente es la ruta que van a seguir durante X décadas. Que irán ajustándola, pero lo tienen muy claro. China no intenta cambiar el mundo. Los norteamericanos, los occidentales, pensamos que el mundo es más feliz si hay democracias.
si se respeta la dignidad humana, si hay un comercio justo, si hay Estado de Derecho. En el fondo sigue vigente Mateo 5 y el concepto de la ciudad sobre la colina, ¿no? Occidente reordena el mundo desde el ejemplo. Y el mundo tiene que ser reordenado porque para que el mundo sea feliz tiene que seguir la senda de la ciudad en la colina. El pensamiento chino no tiene nada que ver ni con el judaísmo, ni con el cristianismo, ni con la ciudad en la colina. El pensamiento chino es básicamente racista. China es la cultura más importante del mundo y luego hay otras. Y lo que hagan las otras es un problema de las otras. Para nada China. China no intenta transformar a nadie. Lo que intenta es hacer valer sus intereses en todo el mundo. Y los intereses pasan por tener vías terrestres y marítimas seguras, que garanticen el acceso a las materias primas, en general a toda mercancía que sea de su interés, que faciliten la salida de sus propias mercancías a otros mercados, porque China lo que busca en primer lugar es generar riqueza para su propio desarrollo interno. Naturalmente, cuando uno tiene muy claro que es superior a todos los demás, las relaciones con los demás no necesariamente tienen que ser en clave de igualdad. El concepto de igualdad para China pues, no tiene mucho sentido. Pero lo que sí hacen muy bien es cómo desde la ayuda económica generan vínculos que a su vez generan dependencias. Esto es un tema muy bien desarrollado por la diplomacia china, por el Partido Comunista Chino, y lo van ejecutando. Claro, cuando Estados Unidos te cierra sus mercados, cuando Estados Unidos te dice muy claramente que no está muy interesado en integrar la región, y estamos hablando de países que, lo hemos dicho antes, crisis del 8, COVID, crisis de inflación, dificultades de acceso en estos momentos a materias primas, dificultades de acceso a commodities, a cereales. Ayer o otro día alguien me decía, ¿qué puede pasar en México si no hay cereal? Que no es ninguna broma. El tamaño de México y la importancia del cereal en el día a día de México, ¿no? Bien, pues China naturalmente va a aprovechar todo esto. Y lo va a aprovechar primero con un fin económico, pero detrás de eso hay un fin de carácter de política internacional, si se quiere, de diplomacia. Y, por lo tanto, tratará de establecer vínculos que le garanticen en el futuro una relación cómoda, una prevalencia de los intereses. Intereses que tienen que ver con sus empresas de ingeniería. España es una potencia en ingeniería, China lo es más. Pues bueno, nuestras empresas, nuestras acciones tendrán que competir a la hora de hacer un puente o una carretera con empresas chinas, con la dificultad agravada de que la embajada china puede tener más mano que la embajada española en un momento determinado, porque China hizo un préstamo, porque ese país no lo puede devolver, porque la forma de devolverlo es una concesión aquí o allá, y hoy concedemos un puente, mañana es la construcción de un tren de alta velocidad, etcétera, etcétera. China tiene una visión. Y China tiene muy claro que en estos momentos América Latina es un lugar donde las dificultades económicas van a facilitar su penetración y que esos gobiernos van a agradecer que no les den lecciones sobre derechos humanos, ni sobre elecciones libres, ni nada por el estilo. No les exijan nada, ¿no? A cambio de lo que dan.